28 de abril de 2016 se han producido violentas protestas en Francia contra la reforma laboral impulsada por el gobierno del país galo. Miles de trabajadores y estudiantes volvieron a protestar en Francia contra la reforma laboral del gobierno socialista presidido por François Hollande en una jornada que se saldó con perturbaciones en los transportes y altercados entre manifestantes y las fuerzas del orden. Así lo reporta la agencia de noticias EFE. El cuarto impulso ciudadano que la intersindical ha lanzado en meses la ley encarnada por la ministra de Trabajo de Francia Myriam El Khomri, buscaba incrementar la presión para que se retire un texto que comenzará a ser debatido en el Parlamento el martes. ¿Qué sucede? Desde el Parlamento y desde el gobierno se dio impulso a una reforma laboral que le da mucha flexibilización al sector privado para incrementar los despidos y que ahora busca ser aprobada por un texto que será debatido en el Parlamento francés el martes tras una ley impulsada por la ministra de Trabajo de Francia Myriam El Khomri y que es apoyada por el gobierno socialista del presidente francés François Hollande. La reforma, según los 7 sindicatos convocantes de esas protestas en contra de esa reforma, sindicatos franceses, contiene grandes peligros para el mundo laboral y ha convocado igualmente malestar en la patronal francesa MEDEF, que ha amenazado con romper las negociaciones con los agentes sociales si no se modifica. Es decir, esta patronal francesa puede empezar a romper negociaciones con agentes sociales del trabajo, miembros de los sindicatos, si no se modifica la reforma. La movilización de hoy, pese a la espectacularidad de las imágenes de los enfrentamientos, fue menor que en anteriores convocatorias, pero aún así fue contundente. Solo en París, según la prefectura de policía de la capital, entre 14.000 y 15.000 personas se echaron a las calles, una cifra que los sindicatos elevaron a 60.000. En París y otras ciudades como Nantes, Marsella, Rennes o Rennes o Lyon, el lanzamiento de piedras, botes de pintura, cócteles molotov por parte de algunos manifestantes fue respondido con gases lacrimógenos y cargas policiales. Al menos un centenar de personas han sido detenidas en Francia. El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo a la prensa que 24 agentes resultaron heridos, de ellos 3 de forma muy grave en la capital, y que hubo 124 detenciones en toda Francia, que elevan a 382 el número de arrestos desde el inicio de las protestas. Como en la pasada convocatoria, el paro repercutió también en los transportes. El 20% de los vuelos fueron anulados en el aeropuerto parisino de Orly. Se dieron retrasos tanto allí como en el de Charles de Gaulle, y el tráfico se había afectado en las líneas. Y hay que tener en cuenta que la oposición al proyecto gubernamental, que según el ejecutivo socialista del presidente François Hollande favorecerá la contratación, comenzó el 9 de marzo. En la protesta de finales de ese mes, la marcha llegó a movilizar a 390.000 personas en toda Francia, según las autoridades, y hasta 1,2 millones a juicio de los sindicatos, cifras que hoy se quedaron respectivamente en cerca de 170.000 y 500.000 personas. Sí, a pesar de que al inicio hubo más de 1 millón de personas, luego 390.000 y ahora esa cifra se ha reducido a 170.000 y 500.000 personas, la gente en las calles en Francia y el descontento social es contundente en contra de una reforma que implica una flexibilidad laboral que afecta al mercado de trabajo. Los sindicatos están convencidos de que pueden mantener la presión hasta que el gobierno socialista renuncie a esa reforma, vista como demasiado liberal y que en su opinión da prioridad a los acuerdos en el seno de las empresas sobre los convenios colectivos, lo que debilita la posición de los trabajadores en la negociación. ¿Qué plantea esta reforma exactamente en Francia? ¿Por qué la gente está protestando? ¿Por qué los franceses están en contra de esta reforma que va a afectar la calidad del trabajo y los trabajos, el empleo, la oferta del empleo y el mercado de trabajo en Francia? Esta reforma dicen que es muy liberal porque apoya mucho la iniciativa del sector privado en cuanto a lo que ellos son capaces de decidir por ellos. Liberal, y es muy curioso que esta reforma sea muy liberal y en la cual se le da mucha prioridad al sector privado cuando el gobierno de Francia y el presidente de Francia es socialista. Entonces, si es un gobierno socialista de corte de centro izquierda, está apoyando una reforma liberal que le da favorecimientos al sector privado, parece contradictorio, pero parece que es lo que a François Hollande le conviene negociar, porque al tener una mayor participación del sector privado en la economía francesa le daría más inversión, más de la que ya tiene, y más inserción, más de la que ya tiene en el esquema económico de la Unión Europea. Pero esta
reforma le da prioridad a los acuerdos de las empresas sobre los convenios colectivos. Es decir, que las empresas deciden modificar los convenios colectivos para que el tiempo de trabajo sea menor, las horas de trabajo sean más, o el salario no llega a ser aumentado durante ciertos periodos, entonces eso sería legal, por lo cual los convenios colectivos favorecerían más los intereses de las empresas privadas y de los dueños de esas empresas que la posesión de los trabajadores que están en contra de ellos y que obviamente los afecta, lo cual disminuye la calidad del trabajo, puede aumentar el tiempo de trabajo, puede disminuir los ingresos, y de eso es de lo que se están quejando los franceses, y por ello es que están protestando en un país como lo es Francia, que tiene una tasa de desempleo del 10%, pero que es una tasa mucho mayor entre los jóvenes, que es de 24%, por lo cual los jóvenes franceses que quieran estar inmersos en el mercado de trabajo lo harán con un desempleo en un 24% y con una reforma que podría restarles de alguna manera participación, haciendo que las empresas puedan tomar decisiones muy favorecedoras a sus intereses, más aún cuando se trata de población joven que no tiene experiencia laboral, haciendo que el descontento aumente, el desempleo podría aumentar porque le da la potestad a las empresas privadas de poder modificar los convenios colectivos hasta el punto de que puedan aumentar los despidos si quieren despedir a más empleados, haciendo que la tasa de desempleo aumente, la fuerza laboral se contrae, la productividad baja, haciendo que de alguna manera el mercado laboral se contraiga, y eso afecta a la economía desde el punto de vista de la productividad, lo cual a largo plazo puede afectar el Producto Interno Bruto de Francia, y esto marcado en una tasa de desempleo que puede aumentar del 24% entre jóvenes y del 10% como lo es actualmente entre personas regulares que ya tienen experiencia en el mercado laboral. El gobierno, por su parte, afirma que se debe flexibilizar el mercado laboral para que los empresarios creen empleo. Ahora, la gran pregunta es cómo los empresarios en Francia podrían crear empleo cuando el gobierno les está dando la potestad de modificar los convenios colectivos, lo cual podría aumentar los despidos. Si aumentan los despidos y disminuyen la calidad del empleo, no habrá quienes demanden empleo a esos empresarios, por lo cual podría disminuir incluso la oferta, haciendo que el mercado se contraiga en vez de flexibilizarse. Lo que se está flexibilizando, lo que el gobierno francés está flexibilizando, es el control de los empresarios privados sobre el empleo, sobre los trabajadores, no sobre el mercado laboral, sino más bien se contraería el mercado laboral si se aprueba esta reforma, y por ello es que los franceses se están quejando y dicen cosas como estas. No es modificable ni negociable, debe ser retirada. Podría ser un paso atrás para los trabajadores de este país. Lo que dice este ciudadano francés es muy cierto, podría implicar un atraso para los trabajadores de este país. No se puede modificar el conjunto de convenios colectivos, no son negociables porque ya están pautados tanto por negociaciones entre los sindicatos como por las empresas privadas. Esto claramente, al contrario del mercado laboral, es un atraso evidente para el desarrollo que ha adquirido Francia y que ha ganado desde que forma parte de la Unión Europea, pero en el sector de la población joven, de la juventud que busca empleo, que necesita empleo en Francia, el descontento es mayor. Escuchemos a esta joven francesa. Es el futuro de la juventud, el futuro de los trabajadores, el de mi padre que está desempleado, afecta a todos. Esta joven francesa dice que también afecta a la juventud, a la población en general, y que es el futuro, porque al darle más control a la empresa privada sobre el sector laboral, sobre los empleados, entonces es más el control que pueden ejercer de manera de que la calidad disminuya si las restricciones que imponen o las medidas que toman afectan a los trabajadores y estos no están de acuerdo con dichas medidas. Por ello, se protesta contra una reforma laboral que, si el descontento aumenta, el gobierno podría tener en cuenta como opción no aprobarla para que la ingobernabilidad no aumente y el gobierno de François Hollande se vea en una espiral de presión social tan fuerte que incluso podría significar el último año de François Hollande en la presidencia de un país que ha adquirido un impulso económico impresionante, a pesar de que tiene un desempleo del 10%, y que aún así, si se aprueba esta reforma, atrasaría el desarrollo que ha ganado Francia con los años.